Ni Atlético de Madrid, ni Tottenham, ni fútbol turco. Enzo Miló se va a Arabia Saudí a sus 23 añitos y hoy tenemos que hablar de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Faltaba un giro de guión en toda esta historia de Enzo Miló porque era muy raro. Es un jugador muy talentoso, con buenas cifras en sus últimos años en el Stuttgart, ganador de la Pokal, clasificó a Champions como segundo al equipo la temporada pasada, el año del invicto del Bayer Leverkusen, y era un jugador que estaba disponible por unos 20 millones. 23 millones, 25 millones. Un jugador que en condiciones normales sería de 50 millones para arriba. De hecho, acabó la cláusula y en las negociaciones con el Al-Ahly, el Stuttgart lo primero que hizo fue pedir 45. Al final ha acabado cayendo a 28 el precio, más de lo que habría pasado si lo hubieran vendido al Atlético de Madrid. Era raro porque no había ningún equipo muy grande interesado muy fuerte en él. Simplemente estaba el PSG, parece que podía interesarse, el Atlético de Madrid es el que más fuerte ha entrado, al igual que el Tottenham, y finalmente el futbolista francés se va al fútbol de Arabia Saudí. Hay un vídeo que yo hice del fichaje de Enzo Miló por el Atlético de Madrid, que jamás verá la luz, pero voy a aprovechar para reutilizar parte de ese vídeo para hablar de la situación y de la decisión de Enzo Miló y también de la negociación y cómo ha avanzado todo el fichaje entre Atlético de Madrid y Enzo Miló. Porque parecía que Enzo Miló se iba al Atlético de Madrid. De hecho, yo grabé el vídeo en el set habitual antes de tener que venirme aquí a casa, perdonad que esto está aquí mal puesto molestando, antes de venirme aquí de vacaciones haciendo un vídeo más de emergencia, y parecía que estaba hecho por unos 20-23 millones de euros, jugador muy joven, 23 años, zurdito, con una capacidad para regatear brutal, que tiene algún problemilla de indisciplina o ha tenido algún problemilla de indisciplina o que en algún partido se le va un poco la olla o que a veces puede ser un poco egoísta, pero que no daba ninguna sensación muy grande de red flag, al menos a ojo de un espectador neutral, sin tener tampoco entrar muy fuertemente en análisis. Y parecía que era el Atlético de Madrid el equipo al que se lo iba a llevar, que necesitaba ese perfil de regateador para la banda derecha, que también que pudiera caer por el centro. Y empezaron a negociar. Parecía que iban a cerrarlo por 20 millones, luego la cosa se fue alargando hasta los 23 millones, y el Atleti se complicó la vida cuando entra el Tottenham en la ecuación y aparentemente también cuando entra Arabia Saudí, aunque esto lo tenemos menos confirmado, pero se complica la vida y se empieza a filtrar que el Atlético de Madrid estaba interesado en Raspadori, futbolista italiano que se parece a Miló lo que un huevo a una castaña, básicamente, al igual que muchos aficionados del Atlético de Madrid que he leído diciendo que si no viene Miló va a llamar Casado. Grandísimos futbolistas los dos. De hecho, si yo fuera un equipo grande, ficharía antes a Casado que a Miló. Depende de la posición y de para qué, ¿no? Pero me entendéis. Pero, insisto, huevo y una castaña no se parecen en nada, aunque tengan la misma forma. El tema es que empieza a salir que el Atleti se interesa por Raspadori porque están teniendo dificultades para negociar con el Stuttgart y sería más fácil la negociación con el Nápoles. Aquí el tema principal es que yo creo, lo que yo intuyo, que el Stuttgart quería alargar lo máximo posible la negociación hasta que acabara la cláusula, porque la cláusula en teoría acababa, pues creo que antes de ayer o ayer, querían alargarlo lo máximo posible hasta que acabara la cláusula, y el tema es que el Atleti quería negociar, pagar algo más de la cláusula, pero no mucho más. Y en este tira afloja, tira afloja, tira afloja, yo creo que el Atleti pensó que nadie más se lo iba a quitar, pensó que iba a poder tener la sartén por el mango y finalmente ha acabado yéndose al Al-Ahly, a Arabia Saudí, por 5 millones más de lo que habría pagado el Atlético de Madrid, esos 23 millones. Yo creo que el Atleti se la ha jugado pensando que el Stuttgart solamente iba a poder vendérselo a ellos, que iba a ser como un problema para el Stuttgart quitarse encima a Miló, y no lo ha sido en absoluto. Hubo una persona que me dijo en Twitter, de hecho, que el Atleti ofreció el 30% de futura venta con tal de no pagar la cláusula y que el Stuttgart se equivocaba. ¿El 30% de una futura venta puede ser beneficioso? Sí. ¿Un 30% de una futura venta merece, porque posiblemente sea de futura plusvalía, un 30% de 30 millones extra que le saque el Atleti a Enzo Miló, el 30% de 30 son 10 millones, merece aceptar 18 cuando perfectamente podría sacar 28 ahora mismo sin saber más condiciones? Porque una cosa que se ha dicho del acuerdo con el Al-Ahly es que son 28 millones mínimos fijos,
Que luego puede haber añadidos y que luego puede haber otras historias de porcentajes de futuras ventas que hagan todavía más beneficioso el trato. Entonces, yo creo que el Stuttgart ha sacado 5 millones ahora más por un jugador que estaba como loco por irse, que ha tenido sus problemas y que yo creo que hay cosas que no se saben y que sí se saben en el negocio del fútbol para entender por qué nadie ha ido muy fuertemente por él hasta que ha llegado el Atlético de Madrid y luego el Al-Ahly ya en agosto, cuando se sabía desde mayo que se quería ir. Se habló del Dortmund, del Leverkusen, del PSG. Nadie ha ido muy fuerte por él hasta el Atleti. Y además sacan 28 millones de euros por un jugador que les costó 3 chucherías y una bolsa de pipas. Porque hablando resumidamente de Enzo Miló, ¿vale? Él llega al Stuttgart del Mónaco por 1,75 millones en 2021 con 19 años. Una ganga tremenda. Le han sacado 26 millones a un jugador que se quería ir. En su primer año apenas juega 63 minutos en la 21-22 por una lesión de rodilla y en la 22-23 ya se va a 1000 minutos con 2 goles y 2 asistencias, ayudado por la llegada de Sebastián Hoeneß. Marca un doblete en la vuelta del Relegation contra el Hamburgo, logrando de esta forma la permanencia. En la 23-24, cuando son segundos de una forma absolutamente histórica, suma 2200 minutos con 5 goles y 4 asistencias y este año ya da un paso adelante, aunque juega menos minutos con 6 goles y 5 asistencias en 1850 minutos de Bundesliga, destacando mucho sobre todo en el partido 5-1 que ganan ante el Borussia Dortmund, con un gol, 2 asistencias, solo 3 pases fallados, 8 de 8 regates, 11 duelos ganados, una barbaridad tremenda. Un jugador que, como decía antes, es muy versátil y que encaja mucho en el prototipo de futbolista moderno, todavía 23 años, zurdito, y que se va al Al-Ahly. El tema ahora es por qué se va al Al-Ahly, porque mucha gente, no, un paso atrás en su carrera, ha arruinado su carrera. No creo que haya arruinado su carrera, o sea, Gabri Veiga se fue incluso habiendo hecho menos que Enzo Miló en un equipo de todavía menos prestigio o menos renombre como es tristemente el Celta de Vigo y ha vuelto directamente a un equipo de competiciones europeas como es el Porto y si lo hace bien el año que viene se lo llevará un equipo que juegue Champions. Con lo cual ahora ya yo creo que yo fui de los que reaccionó muy mal cuando los jugadores muy jóvenes se van a Arabia Saudí. A mí me parece una pena porque yo tenía ganas de seguir viendo en el día a día a Enzo Miló y para mí es un jugador de Champions que podías tener por un precio muy barato, pero por definir por qué se va a Enzo Miló, evidentemente un factor diferencial que es posiblemente el dinero, no lo sabemos todavía, pero le van a dar un contrato hasta 2028 de 3 años, que es lo que suele dar siempre Arabia Saudí. Creo que además es por un tema fiscal. Y evidentemente lo harán con una subida de sueldo porque Enzo Miló en el Stuttgart tampoco cobraba tanto. Es cierto que renovó hace poco, pero tampoco se había ido, estaba en unas cifras loquísimas. Cuando luego en edición os pongo lo que cobraba Miló en el Stuttgart. Era fácil mejorarle el salario. Posiblemente también lo habría hecho el Atlético de Madrid o el Tottenham, pero posiblemente el Al-Ahly lo haya hecho todavía más que esos dos clubes europeos. Una de las contras, porque en el vídeo que hice sobre el Atlético de Madrid hablaba de los pros y contras de ficharle. Había más pros que contras, pero una de las contras era que si no tiene el día puede irse del partido perfectamente, que le falta algo de cabeza y a veces es algo volátil y de hecho a principio de mercado como loco por irse y por volver a Francia, casi se va al París FC, que acababa de ascender y es un proyectazo, pero no es un proyecto de Champions o de competición europea. Y si te vas del Stuttgart, que es Europa League y que acaba de ganar una copa y que hace 2 años jugó Champions en el Bernabéu, no te vayas a un equipo que no juega ningún tipo de competición europea. Y de hecho es curioso porque cuando se iba a ir al Galatasaray se dijo que Miló quería irse a Turquía porque le iban a pagar un gran salario y porque le iba a poder jugar Champions League. Posiblemente uno de estos dos factores sea el que haya hecho que Miló se vaya a ir al fútbol saudí y que otros clubes no se hayan interesado. La indisciplina, ¿vale? O momentos de indisciplina, alguna ida de olla, tarjetas rojas o tanganas en las que participa, como pasó en los Juegos Olímpicos contra Argentina, pero también que quizá pedía un salario absolutamente desproporcionado para lo que iba a ser como futbolista o lo que iban a pagar como traspaso. Además está el tema de que le ha convencido, según Sky Alemania, Matthias Jaisle, el entrenador del Al-Ahly y exentrenador del grupo Red Bull, que de hecho ha estado a punto de volver al grupo Red Bull con el RB Leipzig. Matthias Jaisle ha sido el encargado de convencerle de que fichara por el Al-Ahly. Además, el Al-Ahly es un buen proyecto dentro del fútbol saudí. No es, por ejemplo, el Neom SC, que es un recién ascendido. El Al-Ahly viene de ser campeón de la Champions Asiática. Evidentemente no es lo mismo que la Champions League y sí que es un paso atrás, pero no es irte a un recién ascendido simplemente por dinero, ¿vale? Al menos pues, vas a jugar por títulos. Y de hecho, en 2028 no. 2029 es el siguiente Mundial de Clubes.
El Al-Ahly se ha clasificado para el Mundial de Clubes de 2029 como campeón de la Champions Asiática este pasado año, pero bueno, va a pelear por títulos, evidentemente no es la Champions League o la Liga Española o la Liga Inglesa, pero eso, que no se va a un proyecto de un recién ascendido en Arabia Saudí simplemente por el dinero. Y luego además hay un punto extra, que es que tienen en plantilla a Riyad Mahrez, que le vendrá bien, que le guíe como un futbolista que también tiene mucho talento, muy bueno con la zurda, que cae a banda derecha, o sea que podrá guiarle mucho a nivel de juego, y Eduard Mendy como francoparlantes. A mí la verdad es que me sorprende porque es lo que he dicho a lo largo del vídeo, creo que es un jugador de Champions y es un jugador de ver constantemente todas las semanas en el máximo escalafón mundial en cuanto al fútbol, o al menos el segundo, como es la Europa League. Que a día de hoy ya lo entiendo más, que es un jugador que cobraba muy poco en el Stuttgart, que salió de la cantera del Mónaco por la puerta de atrás y que le ha llegado posiblemente una oportunidad económica que le cambia la vida. Pues puede ser. Pero sí que es cierto que da pena, ¿no? Y sobre todo da pena por lo que podría haber sido en los próximos años. Insisto que yo creo que volverá, y además volverá con un contrato que le puede solventar la vida. Y que además creo que hay muchas cosas a nivel de disciplina que no conocemos. Pero me da pena porque creo que en el Atlético de Madrid habría funcionado muy bien. Y creo que el Cholo habría sido capaz de corregir esos pequeños aspectos de indisciplina y sacarle, pues no sé si a Griezmann, reencarnado, pero es que es un tipo de futbolista que me recuerda a Griezmann. Entonces, bueno, es una pena que no podamos ver eso en ese aspecto. Veremos qué acaba siendo con el futuro del jugador francés y qué hace el Atlético de Madrid si ficha a Raspador y a Casado como perfiles similares a Enzo Miló, o si fichan a otro futbolista del fútbol alemán. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.